Sergio Hugo Molaguero Brescia nació en 1948. Es hijo de José Hugo Molaguero, fundador de la empresa Ceral, productora de calzado deportivo vulcanizado, una marca reconocida en nuestro país que competía con Funza y era una fuente de trabajo importante en la ciudad de Santa Lucía. En 1972, cuando tenía 23 años, fue secuestrado por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, un movimiento de origen anarquista. Estuvo en cautiverio durante 69 días. 33 años después, resolvió romper su silencio sobre aquellos hechos. Durante una convención del Partido Colorado, hizo alusión a aquel suceso y prometió contar su historia completa. Fue así que en 2008 editó el libro Conocer la verdad, la historia de mi secuestro. Estuvo vinculado al Partido Colorado desde el año 1998. Se integró a la Unión Colorada y Ballista y formó parte del Comité Ejecutivo Nacional de esa colectividad política. Fue candidato a la Intendencia de Canelones por la lista 321 para los comicios de 2005. Fue presidente del Club Wonders de Santa Lucía, de la Liga Departamental de Fútbol de Canelones y presidente administrador honorario del Hospital de Canelones. Siguiendo la tradición familiar, retomó la empresa y estuvo vinculado a la industria del calzado hasta su retiro. Participó en varios foros internacionales de víctimas del terrorismo y preside la asociación Toda la Verdad, que nuclea a las víctimas y familiares de víctimas provocadas por los grupos armados que actuaron en las décadas del 60 y 70 en nuestro país. En la vida de cada uno de nosotros siempre hay fechas que nos van marcando y seguramente el 11 de mayo de 1972 es la fecha que ha marcado la historia de nuestro invitado. Molaguero, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Anda bien? Bien, perfectamente bien. Usted está presidiendo ahora la asociación Toda la Verdad. Correcto. ¿Quién la integra exactamente? Bueno, generalmente son familiares de víctimas de asesinatos de aquellas épocas, ¿verdad? Por ejemplo, Diego Burgueño, cuyo padre fue muerto en Pando, en 1969, cuando se quiso hacer aquella famosa asonada, donde hubieron varios muertos, entre ellos el padre, Carlos Burgueño. ¿Cuántas son las víctimas en total? Bueno, hasta ahora seguimos sumando, ya vamos cerca de 86. Víctima de movimientos armados, se puede decir. Víctima de movimientos armados. Yo voy un poco más lejos. Para mí es terrorismo, porque, a ver, ¿cómo se le puede catalogar a quien puso una bomba en el bowling? Es un acto de terror poner una bomba. No es un movimiento armado, no es un enfrentamiento contra alguien determinado. El bowling de Carrasco. El bowling de Carrasco. Sí, ahí murió una persona. Ahí falleció una persona. Pero ¿cómo se puede llamar a la muerte de los 4 soldados que fueron asesinados? No en un enfrentamiento, sino que fueron masacrados adentro de un jeep. ¿Cómo se puede llamar la muerte de Orosa, que era un chofer de Cupsa, y porque reconoció a uno de los que estaba arriba del ómnibus, porque delante de ese ómnibus había una pinza para ver quiénes iban en el ómnibus, porque lo reconoció, los asesinaron ahí vilmente. ¿Eso fue en Pando? No, eso fue en el Cerro. En el Cerro, perfecto. Eso fue en el Cerro. Bien. Pero además de eso, perdón, puedo llegar a tener, custodio. Acá hay algo que a nosotros nos ha costado mucho trabajo desde hace ya décadas, por decirlo de otra forma, fue visibilizar ya ni siquiera a los familiares, visibilizar a las víctimas. ¿A cuántos historiadores conocen cuáles son las víctimas? Aparte de las renombradas, Pascasio Báez, Burgueño, Molaguero porque escribió un libro, Jaime Orosa porque se hizo eco a través de las redes sociales en los últimos años. Y yo pregunto, ¿conocen a los demás? ¿Saben quiénes son los policías muertos en la toma de Pando? Ahora, lo quiero llevar a su caso porque en esos años de violencia para la sociedad uruguaya, ese 11 de mayo de 1972 a usted lo secuestra el OPR 33, la Organización Popular Revolucionaria, un grupo anarquista. Un grupo anarquista, la misma que tiempo atrás, un año antes más o menos, había robado la bandera de los 33 que aún
la original, ¿verdad? La bandera original de Otra Inter en el museo y aún nunca más apareció. Sí, estaba la duda si no había sido el PVP también, No, la bandera fue el OPR. y el OPR 33. Pero, ¿cómo fue cómo lo secuestraron? Me quiero meter en su historia ahora. Sí, yo viajaba permanentemente entre Canelones y Santa Lucía. Mi novia en ese momento era de Canelones y habíamos formado un pequeño taller en la casa de ella para hacer confecciones de ropa y eso. Y yo después de trabajar en lo mío, que lo mío era ser vendedor de plaza, muchas veces iba a ayudar a... Vendedor de la empresa de su padre. Vendedor de Porque la su padre empresa. era un industrial, digamos, con una posición económica fuerte o sólida. En ese momento ya estaba más consolidado y estaba haciendo mucha roncha a Funza, que era una empresa monopólica en ese momento. Entonces volvía y la verdad que tuvieron que intentarlo 4 veces, porque las primeras 3 veces les falló el plan. Por una u otra razón, pararon gente equivocada, bueno, faltaron... Y en ese cuarto intento... En ese trayecto... En el Paso Margá, un puente muy angostito, muy chiquitito, como generalmente se hacían pinzas para detener a los vehículos y pedir identificación y ver, a ver, en ese momento era un momento complicado y había muchas personas armadas. Entonces, bueno, me pararon ahí vestidos... Algunos dicen de policía, yo los vi de soldados, pero bueno, es un detalle. Para mí estaban vestidos como soldados. Ahí lo paran, lo meten dentro de una camioneta, digamos. No, ahí me paran y yo intento resistirme. ¿Usted estaba armado ahí? Estaba armado, sí. Me intento, pero no pude. A ver, la sorpresa fue grande y me di cuenta que ya no era de rutina la parada porque dijeron es Videgain. En el momento que dijeron es Videgain era uno que estaban buscando mucho porque era uno de los cabecillas más buscados en esa época. Cuando dijeron es Videgain me di cuenta de que era una trampa y ahí intenté bajarme, me golpearon, me tiré por el barranco para abajo en el canelón con la idea de tirarme al agua. Pero no llegué. Por suerte no llegué al agua. Ahí lo atraparon y comienza esta odisea de 69 días. Me suben, me golpean en la cabeza, pierdo transitoriamente el conocimiento, me suben en una camioneta, me inyectan y me tapan con ramas. Y ahí partimos con una moto que iba abriendo el camino hacia Montevideo. ¿Lo inyectan con alguna droga para dormirlo, para tranquilizarlo, obviamente era un tranquilizante, alguna droga. Sí, ¿Y dónde lo retuvieron a usted después estos días? Esa primera parada que se hizo era en la calle Balián 111 en La Teja. Era un local que tenían preparado, según ellos decían, como sanidad. O sea que, obviamente, si existía un lugar de sanidad era porque siempre esperaban que hubieran heridos para curar. Me llevaron porque me habían fracturado la mandíbula con uno de los golpes y tenía un golpe fuerte también en la cabeza para curarme. Y ahí me tuvieron unos días. No pude precisar cuántos días exactamente ahí, pero fueron quizás 5 o 6. Yo no le erraba mucho por las fechas, porque estaba totalmente incomunicado, obviamente, no tenía manera de saber cuánto pasaban los días. ¿Y alguien lo vigilaba todo el tiempo allí? Ahí estaba vigilado permanentemente. ¿Y qué estaba atado? ¿Usted cómo estaba ahí? Ahí estaba atado y encapuchado. Ahí estaba atado y encapuchado. Pero de ahí me llevaron para, no sé por otra razón, para más seguridad, probablemente porque ahí no estaba previsto como una tatucera. Ahí me llevaron para Humberto I. Humberto I es una pequeña, ahí en ¿El Cerro? No, es en Malvin. Ah, perdón, Malvin. Humberto I es una calle pequeña que va entre comercio y propio. En esa casa vivía un matrimonio con 2 hijos, Griota Bondé, la señora y los hijos. Y en ese lugar tenían un pozo, como si fuera un pozo de agua seco, todo relleno de, revocado, todo revocado con un tubo de Doulmenic que salía para la superficie. En ese mismo lugar, yo lo pude contactar
porque estuve ahí, por además vi las fotos, estuvo secuestrada Michel Rey, en su momento, aquella periodista francesa, la esposa de Costa Garbas, Sí. que se hizo secuestrar para escribir, vino a cubrir las elecciones de 1971 y se hizo secuestrar para escribir sobre la guerrilla vista por dentro. Ahí sus captores lo metieron a usted en el pozo En ese, ese me dice. mismo pozo. Por ese tubo donde entraba algo de oxígeno, supongo. Ahí no sé. entraba un poco de aire, ¿verdad? Claro. Pero era bastante claustrofóbico, ¿no? Claro, claro. ¿De ahí a dónde lo llevan? De ahí tenía en ese pozo, que estaba dividido por una mampara, habían 2 custodios permanentemente armados, que eran los que me traían de comer algunas veces algo, sacaban los baldes con lo que yo hacía mis necesidades, ¿tá? Retiraban ese balde, lo sacaban, traían otro. Eso fue hasta que hicieron un allanamiento. Precisamente yo el libro lo comienzo para darle un poco de emoción y darle un poco de la parte de la tragedia a esto. Comienzo el libro con el día que hubo el allanamiento y yo estaba abajo, con una pistola martillada en la cabeza, con una almohada cubriéndome, ¿verdad? Y una pistola martillada detrás de la nuca y sintiendo los golpes arriba. Así que si usted lo encontraban allí, digamos, Era la policía, boleta. los militares, no sé quién estaba Era buscándolo, boleta, ahí eran lo militares, mataban. Sí. La orden A ya ellos- estaba dada. Íbamos a morir todos. Bueno, no seguramente. lo encontraron, vayamos con la Por historia. suerte. Digo, yo rezaba para que no me encontraran. Yo sentía que los golpes arriba. Como en ese lugar ya era muy peligroso mantenerme, ¿no? Me sacaron de ahí y me trasladaron a la calle Austria, eso sí, en el cerro. En el cerro, ahora sí, bien. Esa era una casa en construcción donde habían hecho un pozo con un par de habitáculos y en uno de ellos era un pozo de 1,90 m por 1 metro de ancho, con una puerta de madera, y ahí me encerraron y me tuvieron hasta el resto de los 69 días. ¿Hablaban los captores con usted? ¿Le decían algo? No, me interrogaron nada más. Me interrogaron ¿Le dijeron 2 por qué veces. lo secuestraron? Por burgués. Lo consideraban un burgués por ser hijo de una persona adinerada, digamos. Pongamos que tuviera dinero. Sí. Sí, su familia era... Pero además el trasfondo de todo eso, tenía una motivación sindical en el fondo, ¿no? Porque en ese momento había un conflicto grande en la fábrica de su padre. Claro, entonces ya después de un año el viejo dijo, yo no quiero más nada porque era una cuestión de mucha violencia que había. Se habían amenazado, había mucha mujer trabajando, 69% de las personas que trabajaban eran mujeres. Las habían amenazado, les habían tirado bomba de alquitrán, a los hombres les prendieron fuego a alguna casa. Hicieron mucho sabotaje, les pegaron, algunos les pegaron, y eran unos pocos. De Santa Lucía, por supuesto, que eran 5, 6, 7, no eran más de 300. Y de Montevideo eran varios, todos del sindicato de Funza. ¿Y a usted en el cautiverio también más allá del maltrato de estar en esas condiciones, también le pegaban, también ¿Vieron las fotos de la salida del cautiverio? Sí. Mírenla. ¿Cuántos kilos perdió usted ahí? Yo no sé, pero como se suponía que me iban a liberar porque yo fui el último y estaba muy complicada la mano, ya no, tenían 2 opciones, me mataban o me salía, pero cobraron un rescate. Entonces, Sí. al cobrar el rescate... Ahí estamos viendo las fotos. Al ¿Ese es usted? Ese soy yo. Ese soy yo ya alimentado, ¿no? Sí, ya está. Bueno, pero mire cómo salió igual, ¿no? Sí, y además, digo, de lo físico tenía un problema psicológico, ¿verdad? Tenía lo que se llama hoy modernamente el estrés postraumático. ¿Su familia pagó el rescate que pedían para que usted lo liberaran? ¿Cuánto fue lo que se...? 15 millones de pesos de esa época. ¿Y qué se hacía con 15 millones? Para tener una referencia. No tengo ni idea. Lo que sé es que la fábrica quedó vacía. De todo lo que tenían stock de productos que se tuvieron que vender a cualquier precio. O sea, era mucha plata, digamos, sacar plata con esa referencia que me da. Y sacar plata del banco también, porque hubieron algunos banqueros, algún gerente, no banquero, algún gerente de banco que se portó muy bien con mi padre y le prestó la plata. Claro. Y después que su familia paga el rescate, digamos, a los usted lo pocos liberan, días ¿cómo fue? Me liberan en camino Tockinson, en Paso de la Petiza, ahí en el cerro. A los fondos lejos del frigorífico nacional.
me metieron en una caja de madera de un tamaño reducido porque yo tenía que estar arrodillado y con la cabeza entre las piernas para estar ahí, atado de pies y manos y con la cabeza totalmente cubierta de leuco. Lo único que tenía era la nariz afuera, el pedacito de nariz para respirar. Me pusieron 2 radios con un auricular en cada oído, cosa que no sabía que era tan complicado. Es muy complicado tener un auricular con 2 estaciones diferentes. Muy complicado. Uno lo perturba mucho, más en las condiciones que yo estaba. Y cuando llegaron ahí, al Bajo La Petiza, me sacaron de la caja y me tiraron en una cuneta. Hecho que... ¿Alguien lo encontró después? No, fui yo en busca de... Cuando me pude arrancar para mirar por un ojo, porque no tenía manera de despegarme todo lo que tenía, pude despegarme, mirar por un ojo y vi a lo lejos lo que después supe era el Frigorífico Nacional. Entonces quise pararme para cruzar y ir para el otro lado. Y, a ver, me supongo que debe ser, nunca me agarré una borrachera tan grande, pero me supongo que debe ser como una persona que ha tomado mucho, se para y quiere caminar y las piernas no le responden. Entonces dice, di 4 pasos y me clavé de cabeza en la otra cuneta. Cuando levanto la vista, miro para el otro lado y veo como una chacra, que después vi que era un aras. Y ahí arrastrándome, porque esa es bien de película, ¿no? Porque caminaba, me caía, me arrastraba, caminaba. Fui subiendo por ese lugar un cartel gigantesco que decía "Cuidado perros", que lo vi después otra vez, que no lo vi en ese momento, y me atendieron unas personas que estaban ahí, que se pegaron un susto espantoso, porque ven a un tipo que ve que se cae, que se levanta, que viene con la cara, hasta que me identifiqué con ellos y ahí empieza otra historia. Molaguero, ¿vivió con rencor después? Nunca, nada. El rencor, el odio envenena el alma. ¿Pudo superar esto usted en lo personal? Absolutamente, en lo emocional, totalmente. No, no. A ver, el odio mata a la larga. Porque envenena el cuerpo, envenena la mente. No se puede tener odio, no se puede. ¿Y ahora usted cree que como persona ya mayor y que ha vivido todos estos años en Uruguay, usted pudo dar vuelta a esta página, pero... La quise dar por 33 años, hasta que vi que las cosas... Pero usted se mantuvo en silencio 33 años, sí. Después salió a contar la historia. Sí, porque dije, bueno, está bien, no contemos esto porque es como hablar de lo que hoy tanto se dice, abrir la grieta. Por eso no quería abrir la grieta. ¿Y qué es lo que busca la asociación que usted preside? ¿Un reconocimiento, una indemnización también? Sí, ¿Hay un proyecto en el Parlamento para indemnizar a víctimas de grupos armados? Hay un proyecto que lo presentó el senador Lozano. Nosotros siempre exigimos desde un principio un reconocimiento, visualización que nos permitan que las personas que de alguna forma fueron muertas, civiles, militares y policías que fueron muertos, tengan su reconocimiento público, que tengan un memorial, que los libros de historia se cuenten tal cual la historia es verdadera. Por esa razón nos reunimos con el ministro de Educación y Cultura. Sí. Pretendiendo... ¿Qué le plantearon? ¿Que ajustar los textos de estudio, digamos, para que entre también la posición de ustedes? Y que no es la posición nuestra, es la verdad. Que se cuente la verdad, que se investigue a fondo todos los casos, ¿verdad? A ver, hasta hace poco, ahora se repite, pero hasta hace poco, yo le voy a contar algo que es inédito. Me encuentro en el segundo congreso sobre víctimas de terrorismo en Madrid, en España. Y por casualidad en aquel entonces estaba el presidente, el presidente de Colombia, el antiguo presidente de Colombia, Uribe. Y como estaba haciendo un mensaje en toda Europa, paseándose, justo cayó en ese congreso. Y cuando hace su planteamiento sobre la guerrilla, habla de la guerrilla de Colombia, y cuando se refiere a la guerrilla de Argentina y de Uruguay, dice que las guerrillas en estos países nacieron para combatir a la dictadura. Y precisamente Uribe no era una persona de izquierda, todo lo contrario. Sí. O sea que se vendió en todo el mundo la idea falsa, ¿sí?, de que se creó
un movimiento para combatir a una dictadura, cuando no existía este movimiento cuando comenzó la dictadura. Ya en el año 73 ya no había tupamaros libres, excepto aquellos que se fugaron, que nunca pudieron, nunca tuvieron un día presos, que son unos cuantos. Me contó de la reunión con el ministro de Educación. También yo recuerdo que los recibió la vicepresidenta en ejercicio, que era Graciela Bianchi, hace muy poquito, y antes, creo que fue en agosto, el presidente de la República, la calle Pou lo recibió. Sí, ¿Y qué le plantearon al presidente? La intención era, precisamente, le presentamos una carta con todos estos puntos, la visualización. A partir de ese momento se abrieron las puertas, esa es la verdad. Después que nos atendió el presidente, como que empezaron a ver una apertura, que querían saber por qué nos había recibido el presidente, qué nos había dicho el presidente y qué le habíamos planteado. Y le dijimos lo que presentamos en una nota que es pública, ¿verdad? Sobre la reparación, de que necesitamos la visualización, que necesitábamos que se conociera la historia, que la historia verdadera fuera replanteada tal cual puede ser, y luego sale el proyecto de ley que está desde diciembre del año pasado dormido ahí. Esto no quiere decir que no existiera un proyecto de ley, que se presentó en el 2005. En el 2005 hubo un proyecto de ley que se le presentó a Tabaré Vázquez lo elevó en el 2007 al Parlamento, y de ahí nunca salió. También aclarar que lo recibió quien era el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Está bien ese dato? O... ¿Se pidió? ¿A ustedes pidieron la entrevista? Sí, también pedimos con el PIC-CNT. Perdón, ¿no se la dieron? No. Bien, también con para el aclararlo entonces. También con el PIC-CNT, también con Sturla, tampoco nos respondió. La Iglesia, en ese caso... Sturla, el cardenal, me dice. El cardenal Sturla. Bien. Otra información que teníamos es que van a visitar ustedes la cárcel, lo que era la cárcel del pueblo. El viernes. ¿Este viernes? Este viernes a las 11 de la mañana. Sí, tuvimos la suerte de contar con el visto bueno del Ministerio de Defensa, que tiene a cargo esta cárcel, y el viernes próximo vamos a ir a visitarla para conocer de primera mano. Se trata de conocer de primera mano las cosas, no lo que nos contaron, no ni siquiera lo que vimos en fotografía o en video. Vamos a mirarla, porque dice que está tal cual, no sé. Y nuestra verdadera intención es que se haga ahí un museo. Un museo. ¿Van a pedir eso entonces? Vamos a pedirlo, sí. ¿Van a ir con alguna autoridad a esa visita de la cárcel del pueblo? No. En general no hemos hecho invitaciones. Nos gustaría que participara, por ejemplo, algún familiar de Pereira Reverber o de Frick Davis, que fueron las dos personas que estuvieron 14 meses secuestradas ahí. Y termino con esto porque se nos termina la entrevista del tiempo. Seguimos otro día. Siempre hay oportunidad, pero quería preguntarle, y usted, así como van a ir a la cárcel del pueblo, ¿usted volvió a ir personalmente a esos lugares, esas direcciones donde me dijo que fue secuestrado, que estuvo ahí, entró? Sí, entré y rescaté inclusive en Austria, adentro de un bloque que había hecho yo un agujero con un cepillo de dientes, que me lo había traído de contrabando, porque no tenía cepillo de dientes, pero me lo había traído de contrabando en una media de Humberto I, cuando me dejaron ahí, y abrí con el cepillo de dientes, previo a haberlo hecho filo en el piso, abrí un agujero en un bloque y me traje esas mismas notas que había escrito en Humberto I, que tenía luz, porque ahí no tenía luz, no podía escribir, ni tenía lápiz. Había escrito en un papel una cantidad de cosas que luego me sirvieron para poder contar en el libro. ¿Tuvieron algún contacto con las otras víctimas también, con familiares de las personas desaparecidas en la dictadura? Se pidió, en este caso Diego Burgueño hizo un contacto, pero no prosperó. No queremos enfrentar para nada, creo que están en todo su derecho de pedir, hablar, de manifestarse. Están en todo su derecho. ¿Ven bien ustedes la búsqueda de personas que siguen desaparecidas? Y creo que es necesario, ¿verdad? Es necesario. Las heridas no se cierran. Termino con esto. ¿Cree que se va a superar un día esta etapa de dolor que vivió el país? ¿Usted fue una de las víctimas? Es difícil.
Lo dijo Mujica una vez, quizás esto se solucione cuando todos estemos muertos. Sí, ahí también la información se va a ir con muchos que pueden tenerla, ¿no? Hay mucha información, claro, somos pocos los que vamos, realmente somos pocos. Yo porque lo padecí muy joven, pero los más veteranos ya no están en esta vida. Pero bueno, no sé, es difícil, porque la historia, a ver, seguimos hablando de las batallas de 1904, seguimos hablando de 1933. Bueno, pero esta es la historia reciente, ¿no? Esta es una historia más reciente, o sea que va a pasar un tiempo todavía, porque todavía quedan cosas por descubrir, aparecen archivos, 2 por 3, nos abren algunas heridas, archivos, algunas personas, por supuesto, que se ven involucradas. Molaguero, gracias por haber venido hoy. Encantado. Por haber aceptado la entrevista. Encantado, a las órdenes. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables, como siempre. Buenas noches. Gracias.